Bueno, tuve que hacer cortes. Un corte por cuestión del almacenamiento del espacio de mi celular. Pero proseguimos con la exposición. Son los estados de agregación de la materia. Eh, Esto, como lo decía en el video pasado, los estados de agregación de la materia pues no son lo mismo que los físicos. Los estados de agregación tienen más que ver con los estados, cómo un estado pasa a ser otro estado. Algo así sería un ejemplo de sólido líquido, pues provocado por una fusión. La fusión sería el estado de agregación. Como aquí en la imagen se ve por varias flechas cómo pasa un estado a otro y también el estado a otro. Ok, para ir agilizando esto, puse dos estados de agregación en cada diapositiva. Son los estados contrarios para hablar un poco sobre los dos de forma rápida, pero a la vez que se entienda. Eh, pues los primeros que voy a presentar son los más sencillos. Solidificación y fusión, como ya dije, son los contrarios. Solidificación, eh, pues es pasar de un líquido a un sólido, como le dice su nombre. Aquí en la imagen está el ejemplo que yo hice en el experimento del día anterior, de este, que fue vertir agua en recipientes para hielos y después pues meterlos al congelador para que pues se produciera la solidificación y que el agua pasara a un hielo, que es un estado sólido. Eh, Esto pues también se puede dar con otros materiales. Eh, un ejemplo de ello sería los metales cuando se calientan a altas temperaturas. Casi siempre es en la herrería. eh, para, para moldearlos hay que pasar por un proceso de fusión y luego volver a solidificación, que para la fusión, entrando ahora en la fusión, también es el ejemplo que yo hice del experimento de ayer, que es un hielo, hacer que se derrita, hacer que alcance su punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura necesaria para que un cuerpo, un objeto, pase de estado sólido a un líquido. Esto depende mucho del cuerpo, ya que es diferente este metal que tengo por acá. Este es un tornillo de metal. Va a ser diferente el punto de fusión de este, porque en lo general es muy alto el punto de fusión de los metales al punto de fusión de, no sé, este pegamento. Eh, Creo que a excepción de tres metales, esos tres metales son líquidos a temperatura ambiente. A excepción de esos, los metales tienen muy alta punto de fusión. Eh, y pues bueno, el hielo alcanza el punto de fusión a temperatura ambiente también, como ya se dice que es posible, y se empieza a derretir. En la imagen se ve cómo es periódica este cambio, porque los estados de agregación no ocurren de golpe, sino que necesitan un proceso para pasar. Hay veces que el proceso es de muy corto tiempo, pero nunca es inmediato. Siempre en un punto del cambio va a haber, el objeto va a estar en dos estados, como aquí se ve el hielo, en una parte del hielo ya es agua y otra sigue estando sólido. ¿Por qué? Pues porque el cambio es periódico. Eh, Continuando con el ejemplo de los metales, eh, hay procesos como ya lo dije, la herrería y otros que se usan se aplican dos estados de agregación eh, opuestos, por decir. Como en la herrería, se utiliza primero la fusión para el metal, que es aumentar la temperatura del metal para que se vuelva líquido, después bajar esa temperatura. Casi siempre he visto que o lo dejan simplemente que se enfríe con el ambiente, o lo meten en agua para que baje drásticamente su temperatura. Esto es más que nada pues para que la solidificación sea más rápida.
Ahora, pues, para resumir, solidificación de líquido a sólido. ¿Cómo? Bajando su temperatura. Fusión de sólido a líquido. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando la temperatura, llegando al punto de fusión. Continuamos. Evaporización y condensación. Este me gusta porque hay un ciclo en la naturaleza que lo explica. Bueno, no lo explica, sino que estos dos forman parte de él y es fácil explicarlos con este ciclo. Como ven, puse ejemplo el ciclo del agua. Ya saben, el ciclo del agua es evaporización, condensación y finalmente la precipitación. Pues primero el ciclo del agua empieza con la evaporización. ¿Qué es esto? Es que un líquido pase a un gas. En el ciclo del agua, tomándolo como ejemplo, se ve como cuando tenemos un cuerpo de agua estancado o contenido. De hecho, hay un experimento donde pues, puedes dejar un vaso de agua en tu patio cuando hace sol y en un rato ya no va a estar. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura del agua, como también lo vimos en el experimento, esta se convierte en un gas y se libera, y pues el gas obviamente no se va a quedar en el recipiente y se libera. Es lo que sucede en el ciclo del agua, se libera y se va hacia el aire. Después sigue la condensación. La condensación, que es cuando un gas se convierte en un líquido. ¿Ok? Vamos a verlo así. Para la condensación también es necesaria la temperatura y la presión. Para todos es necesario cierta temperatura y cierta presión para que funcione el cambio, pero en la condensación he visto que se nota más la importancia de la presión. Y bueno, resumidamente, la condensación, cuando baja un poco la temperatura de ese vapor de agua, para formar las nubes blancas es cuando se están condensando, pero aún falta para que se hagan oscuras. ¿Qué significa cuando son oscuras? Que la condensación está casi completa. Cuando se condensa completamente es cuando viene la precipitación. Veámoslo así como aquí tengo una moneda de $1 y aquí una de $2. ¿Ok? Esta es una molécula del vapor de agua y estas son dos. Cuando se empieza a condensar, tienden a unirse. Aún no unirse, sino que agruparse. ¿Ok? Entonces aquí agrupándolas tendría 1 y 2. Se agrupan, son 3 en un solo lugar. Así se empiezan a formar de grupos. Y así se hacen las nubes. Es un grupo de pequeños grupos de moléculas del agua. Cuando esos grupos son muchos, cuando son muchos y ya están muy pesados como para soportar la gravedad, entonces empiezan a caer en forma de agua. Creo que quedó un poco claro el ejemplo. Y pues cuando cae se hace la precipitación y vuelve a empezar el ciclo del agua. Y así se explica y pues entonces para pues, concluir la evaporación y la condensación, pues evaporización es de un líquido a un gas y condensación de un gas a un líquido. La evaporización es aumentando la temperatura del líquido y la condensación aumentando la presión y bajando un poco la temperatura de ese gas. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Sublimación y sublimación inversa. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es más que nada cuando un sólido pasa a un gas. Hay estados de agregación de la materia que no se pueden ver cotidianamente. ¿Por qué? Porque ocupa materiales o circunstancias muy específicas. En la sublimación es cuando un sólido pasa a un gas sin pasar por el estado líquido. Conozco varios ejemplos. El único que he visto es el hielo seco, que al no ser un hielo de agua, al no ser agua solidificada, en vez de derretirse como lo haría un hielo de agua,
lo que hace es que empieza a liberar un tipo de vapor, se le podría llamar. eh, entonces empieza a deshacer. O sea, el hielo en vez de deshacerse en un líquido, se deshace en forma de gas. Esto también, por lo que investigué, se puede ver en el yodo. Personalmente no lo he visto. Y en las bolitas que vienen en la ropa para que los insectos no se acerquen, ahí también se puede ver. Esas bolitas se supone que se pueden deshacer también en forma de gas porque vienen sólidas, pero no he visto cuál es el proceso. Entonces, ahora la sublimación inversa. Ok, esta tampoco le he visto ejemplo, pero no lo he comprobado como tal. El ejemplo es de los aviones. Las turbinas de los aviones van liberando vapor de agua, que es un gas. Entonces, pero en vez de condensarse o de caer en forma de pequeñas gotas de agua, lo que hace es una parte de él se hace pequeños cristales de hielo. Entonces, lo que sucede con por lo que sucede es que porque el avión va volando a muy alta altura, a esa altura la temperatura es más fría. Entonces, pues al momento del vapor salir a esa temperatura, pues se congela inmediatamente. Y agregado a eso, la presión de esa altura es muy alta, entonces también sucede esto. También otro ejemplo es la nieve. En el personal yo nunca he visto nieve, espero algún día verlo, pero pues no lo he visto. Pero me queda más claro con este ejemplo de la nieve, que la escarcha va cayendo en un tipo de gas. Entonces, de que como estamos, ya sabemos que cuando cae nieve tiene que estar muy frío. Entonces va cayendo y al momento de llegar a la superficie o ya esté congelada o la escarcha sigue siendo escarcha, pero al momento de tocar la superficie, como está aún más fría la superficie, se congela. Esto también se puede ver en los coches en los vidrios de los coches cuando neva, se hace como una pequeña capa de hielo. Es eso que se va solidificando cuando va cayendo, no pasa a estado líquido. Ya nada más. Sublimación, recuerda, estado sólido a un gas. Y sublimación inversa, pues como es su contrario, de un gas a un sólido. Ahí. Pasamos a la última, ionización e ionización inversa. Ok, este es otro de los ejemplos que no se puede ver muy cotidianamente, pero trataré de explicarlo. Para ionizar primero, ionización es para pasar de un gas al plasma. Para ionizar un gas y que sea plasma, he visto que hay dos métodos. Uno es aumentar la temperatura del gas para que sus moléculas empiecen a mover. Y al chocar una contra otra, estas se cargan de energía. Al cargarse de energía, estas pues empiezan a formar un plasma, que recordemos que el plasma es un gas ionizado o cargado de energía. Y el segundo es simplemente cargarlas. No entiendo cómo simplemente se cargan, pero según lo que investigué, se pueden cargar con electricidad. Entonces, ejemplos de esto. Se puede ver una aurora boreal cuando hay tormentas eléctricas, los rayos caen en plasma. Cuando el ejemplo que yo más he visto es las luces de neón. Estas cuando tiene un gas especial adentro, que al hacer contacto con la electricidad, este gas se carga ionizándose, provocando el plasma, que se manifiesta como luz dentro del tubo ese de la luz de neón. Es un ejemplo de los que queda más claro eso. Para mí quedó muy claro eso.
cómo funciona la ionización. Y ahora, la ionización inversa, que es lo contrario de la ionización. Entonces, en vez de cargarlo, ocupas quitarle esa energía para descargarlo. Eh, Ahí se puede, lo voy a explicar con un ejemplo para que sea más entendible. Imaginemos que estoy con un soplete soldando, como está aquí el ejemplo. Estoy con un soplete soldando, el soplete libera mucha calor por su flama. Entonces, el, el aire alrededor del soplete se está calentando mucho, y está provocando que las moléculas choquen unas contra otras, lo que expliqué, se está provocando una ionización. No se llega a un plasma, pero se está produciendo, está cerca de llegar al plasma. Entonces de repente apagamos la flama de, pues, con lo que estamos soldando. Entonces esa temperatura baja. ¿Y qué significa cuando baja la temperatura? Que las moléculas no se pueden mover. Entonces, al provocar esto, pues no se pueden mover, y esa carga que habían conseguido al moverse y chocar unas contra otras se desaparece, o se va desapareciendo, la va perdiendo más bien. Otra forma que había visto era simplemente retirar las partículas ionizadas. No vi el proceso de cómo se hacía porque no encontré cómo hacer ese proceso. Me imagino que es como el condensado de Bose-Einstein, que con imanes, que las que se están moviendo más son las retiradas con imanes. Me imagino que puede pasar eso. Y bueno, entonces así se puede hacer una ionización inversa. Y de hecho, cuando estás soldando y sucede eso de que apagas el soplete y se ve un ligero humo, que es el gas ese que estaba a punto de pasar a plasma y regresó a su estado normal. Yo pensaba que era por un tipo de combustión, pero me equivoqué al parecer. Por lo que investigué, también se puede ver cuando apagas la flama de una, de una estufa. La apagas y también sale ese tipo de humo. Yo no le he puesto atención para verlo, pero trataré la próxima que lo haga, pues poner atención en eso. Y ya para terminar, pues solo recordemos: ionización de un gas, lo cargamos de energía, lo ionizamos para que sea un plasma. Ionización inversa, hacemos que esa energía se vaya, o simplemente descargamos, se podría decir, a ese plasma para que se convierta en un gas. Y pues eso es todo por esta presentación. Espero que hayan quedado claros los ejemplos, eh, las explicaciones de los estados de agregación principalmente. Fue lo que se me hizo un poco más difícil. Y pues eso es todo. Gracias por su atención, y cualquier duda puedo resolverla en clase. Gracias.